La red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos totalmente en vivo desde la cabina principal de CRC 89.1 Radio, transmitiendo para todo Costa Rica y por supuesto también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y en la plataforma de TikTok de @Jonathan Prendas. También vamos a estar transmitiendo en unos minutos para que la difusión de este espacio pueda servir para que todos podamos comprender de una mejor manera otra arista, otra área del acontecer nacional que directa o indirectamente forma parte de este concepto que se llama democracia, que es en el que todos estamos y donde todos aportamos. Por lo tanto, tenemos que conversar de temas de múltiples enfoques para poder estar debidamente informados. Según el último estudio de Borge y Asociados, en Costa Rica cerca del 54% aproximadamente es la población que se autodenomina como católica. Eso significa que más de la mitad del país está profesando esta religión. Hay un 23% que se declara evangélica y hay otro 16% que está como no afiliado o afín a una religión en específico, sino que está pues cerca del concepto Dios. Hay otros porcentajes menores que son de personas de otras religiones o que se profesan como no creyentes. El día de hoy vamos a conversar con una persona de amplia experiencia, uno de los principales sacerdotes entendidos en el derecho canónico, que es don Mauricio Granados, para poder comprender el tema del cónclave. Precisamente por eso, porque nos debemos a la audiencia y más de la mitad de la población en Costa Rica es profesante de la religión católica. Por eso, hoy vamos a hablar a profundidad de la forma más técnica y clara posible qué se entiende, qué es el cónclave, cómo funciona, por qué es tan importante para la comunidad católica y en general todos los detalles que en diferentes medios de comunicación se están abordando de una u otra forma, pero que acá en Red Democrática queremos condensarlo en 45 minutos de profundo análisis y profundo estudio para que todos podamos entender que, por ejemplo, cónclave, lo que nos remite es a una expresión que básicamente es literalmente significa directamente con llave. Eso significa cónclave. Y hace mención a que cuando los cardenales entran al recinto, puerta se cierra y ninguna otra persona puede tener contacto con ellos para no incidir en la elección que ellos van a hacer, que por mayoría, vamos a ver por cuánto y cómo es que funciona, van a escoger al próximo Papa de la Iglesia Católica. Tema importante, tema que es parte de la cultura general y que, como les estamos diciendo, viene a generar un resorte de información sumamente enriquecida con la presencia de una de las personas que consideramos más oportunas para hablar del tema, don Mauricio Granados, el padre Mauricio Granados, que en este momento ya está entrando en nuestra cabina. Le damos la muy cordial bienvenida al que es, y él lo sabe, un amigo de la casa, que nos gusta siempre conversar con él, entender con él, aprender con él, porque básicamente eso es a lo que
venimos a generar. Padre, bienvenido a este su programa que usted sabe que es suyo para cuando usted lo necesite y lo guste. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar con ustedes, con los oyentes. Pues sí, aquí en Carreritas por nuestro tránsito, como siempre, en San José, pero con mucho a disposición de poder compartir, por supuesto, lo que podamos desde nuestro saber y hacer. Muchísimas gracias, padre. Estábamos mencionando que más de la mitad, cerca del 56%, según el último estudio de Borges Asociados, es profesante de la Iglesia Católica, es católico como tal. Por lo tanto, este tema resulta de amplio interés para gran parte de la población y se sea o no se sea católico, no siempre está entendido de que esto es importante y que genera ciertas preguntas que siempre afloran. Desde las más coloquiales hasta las más conspiranoicas, pasando por un abanico impresionante. Y eso es parte de lo que queremos aclarar con usted para entender todos cómo funciona el cónclave. Y estábamos diciendo que básicamente cónclave se traduce como puerta cerrada, puerta cerrada. Con llave. Con llave. Sí. Ese con llave significa nadie entra. Bueno, después de que entran los cardenales. Bueno, sí, efectivamente hay una fase, la primera fase, que son unas audiencias, sí, en las que están los cardenales, electores y no electores, que están en Roma para la situación de las exequias del Papa y que inicia una serie de estudios acerca de la situación de la Iglesia en el mundo entero. Y ya después, superado esa fase, pues ya empieza la fase que vos has citado, que es la votación, donde solo están los electores, que son los menores de 80 años, y algunos funcionarios ahí, colaboradores, digamos, en la Capilla Sixtina, y es la que es aislada del mundo, del resto del mundo, pues, y efectivamente es cuando se dice la famosa frase extra omnes, ¿verdad? Que efectivamente nos quiere decir que están aislados de toda influencia del mundo exterior. Para ir desmenuzando el concepto y la practicidad del concepto cónclave, nos está diciendo, padre, que previo a entrar en ese momento de votación hay fases importantes. ¿Cuáles son esas fases y quiénes pueden participar? Claro, efectivamente están los que se llaman, son unas audiencias generales de los señores cardenales, que son 235 más, si no me traiciona la memoria, efectivamente en este momento, ¿verdad? Que están invitados a asistir. 235. ¿Verdad? Sí. De estos, solamente 135 son electores y ahora por las noticias nos han informado que solo vendrán 133. Hay 2 que están enfermos. Por razones de salud, exactamente. Entonces, ahí hay unas grandes congregaciones, audiencias, donde se supone que se dan pues unos reportes de la Curia Romana acerca del estado de la Iglesia, el estado del mundo, y donde pues se ordenan una serie de expositores con varias temáticas, por ejemplo, misiones, el estado de la Iglesia en los diferentes continentes, las problemáticas a las que se puede enfrentar, cuáles serían las estrategias más de acuerdo con el Evangelio y con la misión de la Iglesia, que es esa, evangelizar, ¿verdad? Y se suscitan espacios de oración y de diálogo, ¿verdad? Porque efectivamente hay que suscitar el diálogo para que las personas se puedan poner de acuerdo y aclarar ideas y conceptos, ¿no? Y efectivamente estas se dan en ese sentido. Hay otras reuniones más pequeñas de 5 cardenales, precedidas por el decano y el camarlengo, y otros 3 que son elegidos por sorteo, que tienen que ver
con la gobernanza de la Santa Sede en ausencia del Papa, porque siguen habiendo empleados y situaciones de todos los días que resolver, y como no hay una autoridad suprema de la Iglesia, está dispuesto así por las normas que ya Juan Pablo II había establecido en el año 97, pues tienen que ver con eso. Es a partir de que se agotan estos elementos. ¿Cuántos días puede durar? ¿Qué? ¿Esta fase? Puede hasta 10 días, sí. Hasta 10 días. ¿A partir de cuándo? Cuando ellos lo indiquen, normalmente después de las exequias, ¿verdad? Y de que se agotan no solamente con la ceremonia funeral, que es el sábado. Que es el sábado, 10 de la mañana, hora de Costa Rica, 2 de la mañana, 10 de la mañana, hora de Roma, 2 de la mañana, hora de Costa Rica, ¿verdad? Y la costumbre es el novenario del Santo Padre. Entonces, en estos días nos tienen que comunicar cuándo inician esas audiencias, pero muchos cardenales ya están en la ciudad de Roma para participar de las exequias. Cuando pasa esta fase que es honrar al que en vida fue el Papa Francisco, y se dan estas reuniones del estado de situación de la Iglesia y del mundo como tal, ya se empiezan a generar a nivel de medios de comunicación quiénes podrían ser las tendencias, los grupos que se van armando, y en infografías que han salido a relucir en las últimas horas, se dan a entender que hay al menos 5 grupos de cardenales muy bien agrupados, desde los más conservadores, pasando a los más progresistas, identificados o autoidentificados por su inclinación teológica, podría ser. ¿Teológica o pastoral? O pastoral. ¿Verdad? Bueno, efectivamente siempre hay como un morbo, ¿verdad? En una elección, en cualquier elección. En cualquiera, sí. ¿Verdad? De quién puede ganar, cuáles son los candidatos que existen y toda la cuestión. Y eso es normal porque en la historia de la Iglesia, usted perfectamente lo sabe, nuestros oyentes, desde el inicio hubo momentos de tensión, claro, y momentos de diálogo y de tomar decisión. El así llamado Concilio de Jerusalén, que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos aquella discusión fuerte entre el bando de San Pablo con su visión de cómo tenía que ser la evangelización de los no judíos, de los así llamados paganos, y la de Santiago, ¿verdad?, que eran como más rígidos y que pretendía un respeto de las normas del Antiguo Testamento, como la circuncisión y todas las demás cosas, previo a ser cristiano. Y fue gracias a el diálogo, a veces fuerte, ¿verdad? No, el autor sagrado no escatima, claro, en decir las cosas como son. Se llega al consenso que San Pedro realiza, ¿verdad? Bueno, efectivamente, los cristianos no tenemos por qué tenerle miedo a una discusión sana y de buena lid. Y así siempre ha pasado, ¿verdad? En la historia de la Iglesia, a veces más claramente, a veces menos, porque en 2000 años ha pasado mucho agua debajo del puente. Y ahora, teniendo un mismo evangelio que anunciar y todos siendo cristianos, hay formas de hacerlo en una forma u otra, según la concepción de cada uno y de la historia personal de cada uno. O sea, un cardenal norteamericano no tiene la misma visión de mundo que el cardenal de Togo o de Papúa, ¿verdad? Qué sé yo, ahora que el Papa Francisco amplió tantísimo la visión mundial del Colegio de Cardenales. Entonces, desde ese punto de vista, todos se tienen que meter
en la discusión de cómo realizarlo. Entonces, algunos dicen que son más liberales, que al estilo del Papa Francisco, dicen, y otros más conservadores, el estilo de, digamos, de la iglesia norteamericana en el este de ese país, ¿verdad? Entonces, efectivamente, y mucho depende, quiero decirlo también, de quién hace la clasificación. Así es también, depende de quién está hablando, así es como se tiene que entender. Sí, porque tal vez la persona no se identifica como liberal o como conservador, esa forma de ser. Pero, digamos, el analista pues hace su análisis de acuerdo a su punto de vista. Entonces, efectivamente es un ejercicio, pues yo diría que sano, porque es mejor poner las cartas sobre la mesa, y que cada uno diga su visión de mundo y que se haga la votación conforme a eso y siempre esperando la asistencia del Espíritu Santo. Que es el principal apoyo que en esos momentos del cónclave es que se desarrolla. Básicamente, esperar ese respaldo de parte del Espíritu Santo. Padre, ahora usted mencionaba que habían 235 cardenales en total, pero de esos solo 133 por causa de 2 que están, causa de salud, fuera de este proceso. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué esos 100 adicionales no van a estar dentro del proceso? Hay una norma, ya tiene sus años, en el que se determinó que menores de 80 años tenían que ser los electores. Porque lo normal, aunque cualquier, digamos, sacerdote podría ser elegido papa, eso en teoría, lo normal es que se restrinja al colegio cardenalicio y especialmente a los electores. ¿Por qué? Porque un señor de ya 80 años o más, pues resulta que tal vez sus fuerzas están menguadas por razones obvias de la salud y de la edad para una carga tan grande como la que conlleva el pontificado, el ejercicio del papado, diríamos, ¿verdad? Efectivamente, ya lo veíamos con el Papa Francisco, que el Señor le concedió 88 años, como estos últimos años, el declive de su actividad, debido a razones físicas, que el asunto de la pierna, que el problema de la respiración, fueron menoscabando sus posibilidades de responder a unas agendas tan grandes y tan pesadas, ¿verdad? Porque no solamente los viajes apostólicos, digamos que es lo más evidente para todo el mundo, ¿verdad? Este último que hizo a Mongolia, por ejemplo, ¿verdad? Es físicamente muy desgastante. Entonces, para una practicidad, pues se han tomado en cuenta esos 80 años, tomando en cuenta también la longevidad que tenemos hoy en día, que ha ido superando por el avance de la ciencia cada vez más. Pero efectivamente, por ejemplo, ayer escuchaba varias entrevistas en las que decían, bueno, tal vez un papa de transición, aunque hay que tener cuidado cuando se dice eso, ¿verdad? De 75, 76, pensando en unos 10 años de pontificado, digámoslo así, y de acuerdo a la expectativa actual. Pero bueno, así dijeron de Juan XXIII, que era un papa de transición, y salió con la sorpresa de llamar al concilio, a este llamado Concilio Vaticano II. Sí. ¿Quién escoge a los cardenales? ¿Cómo son ordenados cardenales en el proceso normal de la estructura de la Iglesia Católica? Eso es un acto personalísimo del Santo Padre. ¿Él es el que elige quién? Sí, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe, ni siquiera el que es elegido, ¿verdad? Ni siquiera ellos saben que eran, o estaban en lista o que iban a ser anunciados en un proceso que se llama el consistorio, que es cuando se dan a conocer esas personas. Te cuento una anécdota.
En octubre pasado tuve la oportunidad de estar por allá en Roma y con un compañero sacerdote visitamos a un amigo suyo, el padre Fabio Baggio, ¿verdad? Y que trabaja en el Dicasterio del Desarrollo Humano. Y él muy amable, toda la cuestión, habla perfecto español y nos enseñó los trabajos que están haciendo en la antigua residencia de Gandolfo, a las afueras de Roma, que el Papa decidió hacer allí como una pequeña muestra de Laudato Si, de ecológico, ¿verdad? Desarrollos ecológicos en armonía con el ambiente. Bueno, él es el encargado. Fuimos y él agarró el carro y nos llevó, muy amable, nos explicó todo, ¿verdad? Y a la semana de que estábamos aquí ya de nuevo en Costa Rica, se anunció que él era cardenal. Y ni él sabía. No, ni él sabía. Y nosotros pues, le llamamos para felicitarlo y le qué bárbaro. No contó. Fabio, no nos dijiste nada, ni una pista. Nos dice, ni yo sabía, ¿verdad? Me enteré por la prensa, ¿verdad? Entonces es un acto. Él podría ser electo papa. Sí. Está habilitado para. Claro. Sería muy joven porque roza apenas los 60, si acaso. Entonces, pero sí, está en la lista de los que podrían ser. Cuando estaba diciendo un papado de transición, que también se ha escuchado que puede ser perfectamente, claro, ¿en qué pesa para tomar esa decisión? Más allá de si hay un nombre que suene, está qué visión se tiene para el futuro de la iglesia, pero también es el hecho de cuánto queremos que dure. O sea, eso es una pregunta natural que se hace dentro de las paredes del cónclave. Bueno, yo nunca he estado ahí, obviamente, ¿verdad? Pero por los registros históricos de los que se han permitido conocer, cuando se tomó la última decisión de eso fue para elegir a Juan XXIII, porque no había una mayoría clara, ¿verdad?, sobre quién podía sustituir a un pontificado tan largo como el de Pío XII. Entonces, y como no lograban ponerse de acuerdo en unas situaciones de la Guerra Fría y todo aquel contexto, precisamente se llegó a buscar supuestamente un papa que diera tranquilidad, que diera tiempo, que las cosas se mantuvieran con las aguas más o menos calmas y para madurar más cómo podría enfrentar la iglesia los retos que en ese momento se le estaban presentando. Pero bueno, al final Juan XXIII duró 5 años, pero hizo una revolución, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, al final, lo del Papa de transición queda a veces muy, muy limitado. No es el tiempo lo que va a hacer. No, es lo que va a hacer y la decisión que se tenga en ese sentido, ¿verdad? A nivel, ¿hay registros de lo que pasa dentro del cónclave? Después se puede saber cómo fue que sucedieron las cosas, o es totalmente secreto privado los entretelones de la pared, la puerta cerrada. A ver, los cardenales electores tienen que hacer un juramento de absoluto silencio y todos los que están ahí involucrados bajo la pena canónica de excomunión, ¿verdad? Que se aplica en el mismo momento en que se viola esa obligación, sí. Entonces, normalmente es que no se sabe de ellos, pero si hay un secretario que levanta un acta de las situaciones y de todos los imprevistos. No es así como que nos digan exactamente el discurso que dio fulano o sutano, pero sí están determinados allí elementos importantes
Y eso se guarda en los archivos vaticanos y solo el Santo Padre puede dar la posibilidad de tener acceso a eso. Pero digamos, del último cónclave y del anterior, ¿verdad?, que eligió a Benedicto XVI, sí sabemos mucho por el mismo Papa Francisco, porque él dijo, bueno, esta norma afecta a los cardenales, pero no a mí, que yo soy el Papa. Y entonces él, con su... Bien jugado. Sí, sí. Se la jugó. Con su naturalidad que siempre le caracterizó, pues contó los entretelones. Y él muy chistosamente decía que uno en esas audiencias generales que les he comentado que se dan de previo, ¿verdad? Un cardenal se le acercó y le dijo en una cena, Eminencia, ¿es cierto que a usted le falta un pulmón? Y entonces él le contestó que no, que se había tenido un problema y que le habían seccionado una parte de uno, pero que no, que él estaba bien de salud, yo qué sé qué. Y entonces dice el Santo Padre, cuando se fue me empecé a preocupar. Algo venía atrás. Exacto, ya te digo, entonces ya por algo la pregunta no era del todo inocente. No era que voy a preguntar a ver cómo está su salud. Exacto. El tema de las votaciones, son cantidad de votaciones que sean necesarias hasta encontrar un consenso mayoritario, pero no unánime, de cuánto es la cantidad de votos que se ocupan para poder ser electo. A ver, el cónclave ha tenido en 2000 años de desarrollo de todo, ¿verdad? Hay unas formas de elección que han sido proscritas, por ejemplo, por aclamación, que se usaba en la Edad Media a veces, ¿verdad? Qué sé yo, que había alguien muy brillante o algo por el estilo, con mucha fama, no sé, por aclamación del colegio salía electo papa. Pero eso se quitó porque se razona de que cada cardenal tiene que personalmente ejercer su acto de responsabilidad eligiendo y no, como quien dice, ser llevado por la masa. Y sin presiones, porque si esa aclamación es, si alguien no está seguro, va a tener que para no quedar fuera. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso está proscrito. Entonces, una vez que se inicia, se pueden hacer 2 votaciones en la mañana, 2 en la tarde, hasta completar 7 rondas, ¿verdad? Si no se llega a esa certeza, está previsto que haya un día de descanso para, se les llama a orar y a meditar al respecto, y se vuelven a hacer otro ciclo, ¿verdad? Así hasta 3 veces. Si no, 3 rondas de 7. Exacto. Con un día de diferencia entre cada ronda. Exacto. Y si aún así no alcanza. Si la cosa no mejora, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser? Sí, bueno, está previsto para ello. Entonces, lo que se hace es que se toman a los 2 candidatos que tienen más votos y entre ellos se hace la votación. Una sola. Sí. El que tiene más gana. Exacto. Y en las 7 rondas, por cada ciclo, ¿cuál es la mayoría que tiene que alcanzar? ¿Mayoría simple? No, una mayoría calificada diríamos nosotros. Si son 133, cerca de 85. Sí, más o menos, sí. Y puede aspirar o ser votable cualquiera de los que estén en el recinto, pero también cualquiera que esté fuera, siempre y cuando tengan características específicas como bautizo y alguna otra que tenga que ser por ahí. Bueno, a ver, si nos vamos a los requisitos mínimos, tiene que ser un varón bautizado. De ahí, entonces, ahí para arriba puede ser sacerdote. Puede no ser ordenado. Puede ser no ordenado, pero tienen que traerlo a Roma para que él diga si acepta o no acepta
la elección, porque primero que nada eso, ¿verdad? Después de la votación. Sí, digamos, sí. Y si fuera el caso, tienen que ordenarlo presbítero, o sea, sacerdote, o bien obispo, ¿verdad? En el acto previo, a posterior a que él acepte. Primero tiene que aceptar. Y entonces, para poder ejercer el ministerio petrino, que así se conoce, tiene que ser ordenado obispo, porque el Papa es el obispo de Roma. Entonces, obviamente, tiene que ser obispo primero para poder ejercer ese ministerio. Entonces, sí se puede cualquier persona que no sea ordenado. Bueno, no cualquier persona, tiene que ser hombre bautizado. Exacto. Y en ese aspecto quedaría al momento interno íntimo del cónclave el que pueda suceder. Sí, pero bueno, o sea... Nunca ha pasado. En tiempos modernos no. En tiempos modernos no. ¿Sí hay algún registro de que haya sucedido? Sí, en la Edad Media hubo algún precedente a ese respecto, pero eran otros contextos. Cuando se dan estas votaciones y uno a uno pasan y depositan el voto, y ya hay una elección, la persona electa acepta, ¿qué sucede después de eso? Bueno, una vez que él acepta, ya es el Papa. O sea, no hay ninguna ceremonia extraordinaria. En el caso normal, ya es, digamos, si es un cardenal que está ahí, es obispo, ¿verdad? Entonces, simplemente con su aceptación, asume el encargo divino de ser obispo de Roma y por lo tanto el Papa, ¿verdad? Como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Entonces, lo que se hace es, bueno, que se le pregunta cuál es el nombre que va a querer que se use, ¿verdad? Eso tiene una raíz bíblica. Recordamos que Dios normalmente cambia el nombre, que indica la misión, ¿verdad? Y un poco es así porque, digamos, el cardenal Bergoglio se llamaba Jorge, ¿verdad? O se llama, en su pila de bautismo sí le pusieron. Y actúa como Francisco porque ya denota cuáles son los puntos de interés que él tenía en su pontificado. Eso marca la hoja de ruta de su trabajo. Sí. Benedicto XVI, por ejemplo, quiso hacer memoria de Benedicto XV en el sentido de San Benito. Benedicto XV fue el Papa de la Primera Guerra Mundial, que luchó mucho por la paz. Y de San Benito por ser el patrono de Europa, ¿verdad? Que eso con lo que él más buscó en la situación actual de Europa, con los procesos de secularización que tiene en este momento el viejo continente. Sí, que hay mucha gente que no se autoidentifica con ninguna religión. Exacto, y hay un alto avance del Islam, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Cuando usted va a Francia, hay muchísimo. A Alemania, en España, ¿verdad? También. Sí, en España también, y hay una situación, y como los nativos, por decirlo así, dejaron de tener chiquitos, ¿verdad? Y los musulmanes tienen tantos niños, normalmente, pues hay un avance evidente del Islam en tierras europeas. Ese nombre lo escoge la persona electa, no es influido o incidido por nadie. No, él lo elige personalmente porque va ya indicando su hoja de ruta. Y lo elige, y después de ese nombre, ¿qué pasa? Después es llevado por el camarlengo y otros ayudantes a una sala preparada donde hay 3 sotanas blancas. Una más pequeñita, una medianita y otra más grande, para que se cambie, y porque desde la Edad Media también
el Papa viste de blanco. Entonces se le dota de todo eso. Normalmente hasta Francisco se le ponía como una capita roja, creo que todos recuerdan, y una estola para que salga a saludar a la multitud que ya ha visto el humo blanco, y una novedad que Juan Pablo II estableció, nueva, que es que con el humo blanco suenan las campanas de San Pedro, porque a veces pasó que no era por el clima, no era muy visible si era humo blanco o negro. Entonces, para salir de todo imprecisión, se tocan las campanas de San Pedro, sale al balcón de la Basílica de San Pedro, donde el encargado va a avisarle a toda la multitud, primero al pueblo romano, que es su obispo, y que tenemos papa. Ese proceso es de un saludo cordial, simbólico, y después ¿hay algún acto oficial o ya, como se estaba diciendo, solo por el hecho de la votación ya queda instaurado, no hay que hacer ningún tipo de proceso simbólico? No hay que hacer nada más. O sea, él es el Papa en el momento en que dice, sí acepto, ya es el Papa. No hay nada más que hacer. ¿Qué tareas y funciones, aparte de la natural y obvia, que es dirigir a la iglesia, tiene un Papa a cargo? Bueno, primero, su obligación episcopal de ser el obispo de la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces, lo que haría cualquier obispo. Como el Papa, en la práctica, no podría ejercer un buen cuidado pastoral, y por esas razones, porque sobrepasa a cualquier persona humana, claro. Creo yo, es tanta cosa, se elige un vicario que es obispo, que es el que... Él lo elige. Él lo elige, sí, como todos los demás obispos. Y de ahí, después de la bendición y las palabras que quiera decir, pues ya se inicia su traslado al lugar de su residencia. Normalmente había sido hasta Francisco, el apartamento pontificio, que tampoco es una cosa, no es el Palacio de Versalles tampoco, como la gente puede pensar, pues es un apartamento cómodo para que esté él en su casa y escriba y reciba a quien quiera recibir y toda la cuestión. El Papa Francisco optó por su línea pastoral, vivir en Casa Santa Marta, que no estaba pensado para eso. Casa Santa Marta es un hotel al final. Pero no es el único Papa que ha hecho eso. No, sí es el único. ¿Es el único? Sí, eso no había estado previsto nunca, ¿verdad? Antiguamente, en la Edad Media, no vivía ahí el Papa, en la plaza, eso es contiguo a la plaza de San Pedro. Además, desde la plaza de San Pedro se ven las ventanitas del apartamento pontificio, sino que vivían los papas en el edificio de la Curia Romana, que no está ahí, sino en San Juan de Letrán, que San Juan de Letrán es otra de las basílicas allá en Roma. Fue la primera iglesia del mundo porque la donó el emperador Constantino cuando se convirtió al cristianismo. Entonces, ahí vivía el Papa, básicamente hasta la unificación italiana en el siglo XIX, que ya se dieron situaciones políticas que hacían imposible que viviera ahí, y se trasladó a la Basílica de San Pedro y sus adyacentes. Padre, en los últimos 100 años se ha tenido diferentes estilos de papado. La iglesia, obviamente, sin saber qué pasa dentro del cónclave, ¿tiene algún camino por el cual naturalmente esté aspirando a avanzar, o tiene sí o sí que esperar la guía del nuevo Papa?
Y no tienen que esperar a que haya un nuevo papa, ¿verdad? En este momento estamos experimentando uno de esos periodos que se llaman de sede vacante, o sea, ¿verdad? Sede es silla, ¿verdad? La silla está vacía, simplemente. Y entonces no hay nadie que tome decisiones y está prohibido que nadie tome decisiones, excepto las administrativas y necesarias, ¿verdad? Alguien tiene que pagar el recibo de la luz y del teléfono y todas esas cosas, ¿verdad? La operatividad. La operatividad de la iglesia en el Estado Vaticano y en el mundo entero. Y a nivel del ejercicio de la fe católica, como se sigue trabajando con la última orden que hubo, con la última línea de trabajo que hubo. No se cambia, no se suspende nada hasta que haya un nuevo papa que diga, sigamos por ahí por un tiempo o se cambia para este otro. A ver, y sí, o sea, los grandes tareas de la iglesia que son evangelización, ¿verdad?, siguen estando vigentes porque son leyes, ¿verdad? Entonces, la ley está en vigencia hasta que se revoque, ¿verdad? Entonces, estamos con las directrices que dejó el Papa Francisco hasta que el nuevo pontífice diga que hay otros. Volviendo al tema del cónclave, ¿qué tan hermético es el acceso a ellos? ¿100% hermético? ¿Nadie puede decirles qué está pasando afuera? ¿Nadie puede incidir en ellos? No, ellos no pueden tener ningún tipo de contacto ni epistolar. Decía el documento, me da un poquito de risa con el asunto del epistolar, porque yo no sé si alguien hace cartas todavía, o de algún medio de voz o de imagen. Entonces no están prohibidos los celulares, está prohibido el wifi, está prohibido todo. Entonces no pueden tener acceso al ¿cómo se llama?, al mundo exterior, para evitar cualquier tipo de presión que ha habido, a lo largo de la historia ha habido, ¿verdad?, presiones para la elección de uno o de otro. Presiones externas a la iglesia. Sí, claro. Efectivamente, digamos, en otras épocas, los soberanos, los monarcas europeos pretendían influir en la elección del Papa. Que fuera de cierta nacionalidad. O de cierta línea. Y digamos, en esa época era, pues, por ejemplo, el Santo Padre tenía que coronar a lo que se llamaba al emperador del Sacro Imperio Romano. Y eso, el emperador se elegía por votación de unos príncipes, pero tenía que ser ratificado por el Papa. Entonces, era muy importante en esas épocas esas determinaciones. Necesitaban a veces o querían un Papa afín a sus intereses, ¿verdad? Recordamos que la historia de Europa era muy convulsa, hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive, y efectivamente eso pues alteraba los intereses o el gobierno de la iglesia, por decirlo de alguna forma. ¿Pesa de alguna manera zonas geográficas mundiales que no hayan tenido algún tipo de elección histórica? Llámese, por ejemplo, el Papa Francisco fue el primer latinoamericano, pero no ha habido africano. Sí, claro, sí, que ha habido africanos, pero en el primer milenio. Exacto. ¿Asiáticos? No. ¿Hay algún tipo de presión para decir, llevemos hasta allá? Podríamos apuntar a San Pedro como asiático, porque Israel queda de ese lado, pero bueno, sí, en el lejano oriente no. Podría ser yo no diría una presión, pero digamos una opción interesante desde el punto de vista de la evangelización, porque todos sabemos en los ambientes católicos que los continentes con más crecimiento de fieles en este momento son Asia y África. Así ¿verdad? Es. Eso podría tener algún tipo de peso para las acciones a seguir, el simbolismo de tener la cabeza de
esa región del mundo. Región. Sí, podría ser, pero una cosa es que lo piensen porque les resulta mejor, ¿verdad? Según sus investigaciones y sus concepciones. Y otra muy diferente es que se les imponga, ¿verdad? Porque, digamos, la Santa Sede tiene intereses y relaciones con más países que los Estados Unidos de América. Sí. ¿Verdad? Eso es impresionante porque el Estado Vaticano es una cosa ínfima, ¿verdad? Pero sí tiene muchísima incidencia a nivel mundial. ¿Los cardenales tienen algún tipo de incidencia de su país a la hora de llevar una intención de voto? Por ejemplo, hay un nicaragüense y un guatemalteco que van a estar allá como cardenales. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de incidencia como para hacer causa regional en función de una línea? En este momento, los que podrían hacer eso son los italianos, que son los que tienen más, pero son muy pocos respecto a lo que históricamente eran, porque el Papa ha desconcentrado muchas sedes episcopales, las que antes siempre eran cardenalicias y ya no lo son. Por ejemplo, Venecia se me viene, ¿verdad? Que era sede siempre de un cardenal y a la fin no lo es. Ahora, sedes también como la ciudad de Los Ángeles, por decir algo, en este momento era sede cardenalicia y ahora no lo es, ¿verdad? Entonces, se nota que el interés del Papa Francisco fue, pues, bajar la posibilidad de que se dé eso. De esos acuerdos nacionalistas. Sí, nacionalistas sí. Una pregunta que siempre sale a relucir, y ya para ir en la parte final del programa, padre. ¿Por qué? A ver, ya explicó usted que el Papa elige de la forma en que él considera oportuno la elección de los diferentes cardenales a lo largo de su gestión. ¿Es posible que en algún futuro haya uno que sea de Costa Rica, un cardenal que sea de Costa Rica? Bueno, eso siempre lo preguntan a uno, pero en clave de que ¿por qué no tenemos un cardenal? Sí, la pregunta llana siempre es ¿y por qué aquí no hay? Exacto. ¿Y por qué en Nicaragua sí, o en El Salvador hubo, ahorita Guatemala tiene? Guatemala sí, normalmente es el país por población, es el país más importante de América Central, porque casi que la mitad de la población centroamericana está en Guatemala. Pero es que eso es una decisión que solo el Papa sabe por qué, ni siquiera le explica, nunca le ha explicado, o sea, porque quiso, punto, ¿verdad? Eso es todo. La puerta siempre está abierta. Sí, no, siempre es posible, siempre, ¿verdad? Bueno, dependerá ahora del nuevo Papa y su línea pastoral, porque también eso implica. Por ejemplo, aquí vimos cosas muy extrañas desde el punto de vista de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en Haití hay un cardenal, pero lo que tradicionalmente era el obispo de la capital, que normalmente, bueno, en este caso Puerto Príncipe, y ahora no lo es un obispo del interior. Y, por ejemplo, en Panamá, cuando se eligió al cardenal Lacunza, era el obispo de David y no el de la ciudad de Panamá. Y en San Salvador no fue el arzobispo de San Salvador el que fue electo, sino Monseñor Rosa Chávez, que era auxiliar y emérito. Entonces, no hay un criterio que yo te pueda decir, porque no sale así, de que diga, bueno, el Papa va a actuar así. Simplemente el Papa Francisco, por lo que sus declaraciones en ese sentido, lo que quería era hacer un colegio cardenalicio más representativo de todas las regiones del mundo y que fuera más cercano a lo que él llamó las periferias.
Es decir, lo que no importa para el mundo, sí importa para Dios, ¿verdad? Como parafraseando a San Pablo. ¿Cuántos cardenales puede nombrar el Papa? El Papa puede nombrar los que desee, pero efectivamente no pueden exceder de, si mal no recuerdo, 150 menores de 80. Es el máximo que puede tener acceso. Y para hacerlo tiene que haber sede vacante en cantidad de cardenales. Así ya están esa cantidad de electos. Es que, por ejemplo, todos los años hay un grupo que llega a los 80, ¿verdad? Entonces se van liberando espacios. Se van liberando espacios. Sí. Y no tienen que ser ocupados para la misma zona geográfica a la que está saliendo. No, puede ser ubicado en cualquier otro lado. Según él lo disponga. Padre, muchísimas gracias. Para servirle. Lo que viene es muy interesante en el proceso, muy relevante para la Iglesia y sería importante ver después, analizar el enfoque, quién va a ser electo cuando ya lo sea y el enfoque que viene para la Iglesia Católica. Sería para otro programa también. Claro. Cuando decimos Iglesia Católica, también para el cristianismo en general, en el tanto y en el cuanto, pues todos anunciamos el mismo evangelio, ¿verdad? Y en estos momentos en que la Iglesia católica y todos los demás iglesias cristianas nos vemos sujetos a nuevos autoritarismos y restricciones de libertad religiosa, es muy importante lo que va a pasar en Roma para la historia del cristianismo en esta época que nos tocó vivir. Perfecto, muchísimas gracias y muy pronto lo estaré convocando de nuevo para conversar de lo que viene. Claro que sí, un gusto estar con ustedes y un saludo a los oyentes. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 plataformas digitales. Hemos estado conversando todos los pormenores del cónclave, un ritual muy importante, simbólico y prevalente de la Iglesia Católica. Esperamos que haya servido para aclarar dudas y para ilustrar todo lo que está sucediendo allá en Ciudad del Vaticano. Muchísimas gracias y hasta mañana.